Hola, el día de hoy presentaremos la microbiología molecular médica aplicada a la parasitología. Antes de empezar, veremos unos conocimientos previos. ¿Qué es parasitismo? Es un hecho biológico, circunstancias e individuos que se concurren, fenómenos que se producen y consecuencias que se derivan de la existencia de seres parásitos, es decir, seres vivos que para subsistir necesitan vivir temporal o permanentemente sobre otro o dentro de otros llamados hospedadores. Parasitasis es la asociación entre dos organismos, en la que ambos están en un estado de equilibrio sin que se manifiesten signos ni síntomas de enfermedad, como por ejemplo candidíasis, leishmaniasis, acariasis, fasciolosis, toxoplasmosis. Parasitemia, presencia de parásitos en la sangre. Parasitosis es la asociación entre dos organismos, hospedador y parásito, en la que el parásito es potencialmente patógeno y puede dañar al hospedador causándole signos y síntomas de enfermedad. Parásito es aquel organismo con el fin de alimentarse, reproducirse y completar su ciclo vital se aloja en otro ser, organismo u hospedador, el cual puede ser una especie de animal o vegetal, ya sea en el interior o el exterior de un cuerpo de modo permanente o temporal, produciendo en él un daño aparente, o bien aquel organismo que vive a partir de otro organismo más grande. Hospedador. Un hospedador es aquel organismo vivo, sea planta o animal, que tiene o proporciona condiciones de subsistencia para un parásito, como puede ser alimento, estímulo hormonal o estímulo en el crecimiento o simplemente protección o guardia. Biología molecular médica. ¿Qué es la microbiología médica? La microbiología médica estudia los organismos patógenos capaces de producir enfermedades en el hombre. Ciencia que estudia el diagnóstico etiológico de las enfermedades infecciosas por el medio del aislamiento o identificación de los agentes infecciosos, así como la demostración de la respuesta inmunológica. Importancia de la microbiología médica. La microbiología médica es importante ya que la mayoría de las enfermedades están relacionadas con bacterias, hongos, parásitos o virus. Por lo tanto, se debe de reconocer que el comportamiento de estos para entender la patología que causan en el organismo. Por ejemplo, para extender las toxinas que usan las bacterias y que áreas del cuerpo atacan, saber en cuánto tiempo el sistema inmunológico responde contra un virus, etc. En la medicina de microbiología es importante para identificar los microorganismos patógenos, prevenir y diagnosticar su presencia en el humano y determinar el tratamiento adecuado para las enfermedades producidas por ellos. También es importante conocer las características del microorganismo para decir el tipo de vacuna que se puede utilizar para contrarrestarlo. Parasitología es la rama de la biología que se encarga de estudiar científicamente los parásitos y los efectos que estos organismos producen en sus hospedadores. Clasificación de parasitología. Se clasifica en parasitología médica y parasitología veterinaria. Clasificación según la ubicación del huésped. Ectoparásitos son aquellos parásitos que viven en las superficies externas de sus hospedadores: piel, pelos, plumas, pabellón de orejas, exterior de los órganos sexuales externos. Por ejemplo, pulgas, garrapatas, piojos, etc. son los responsables de las infecciones parasitarias. Ejemplos: la cucarachilla, garrapatas, pulgas, piojos. Para tratar ectoparásitos en humanos se recomienda una buena higiene y salud corporal adecuada. Endoparásitos son aquellos parásitos que viven en el interior de sus hospedadores, por ejemplo, Toxacara canis, Ascaris sum, etc. Son los responsables de las infecciones del metabolismo energético en parásitos. La malaria, o también conocida como paludismo, es una enfermedad causada por un parásito del género Plasmodium y se transmite a los seres humanos por medio de la picadura de un mosquito del género Anopheles. Se encuentra en el torrente sanguíneo, específicamente en los glóbulos rojos. Existen otras formas de transmisión, como es de madre a hijo o a través de la placenta, en el caso de mujeres embarazadas infectadas con malaria, y por transfusiones sanguíneas de algún donante infectado. La malaria es común en muchos países, por ejemplo, de Latinoamérica hasta África. En Ecuador es una enfermedad endémica en muchas provincias como Manabí, Guayas, Esmeraldas y etc. Por lo tanto, hay que tener la prevención necesaria, sobre todo en la temporada invernal. Síntomas más comunes que puede presentar un paciente son fiebre, por lo general muy alta, entre 39 a 40 grados, escalofrío, sudoración abundante, dolor de cabeza, cansancio, dolor corporal generalizado, cambio de coloración de la piel y mucosa icteria. Si esto ocurre en el paciente puede desarrollar anemia, lo cual puede complicar su cuadro clínico.
Para diagnosticar la malaria es necesario hacer un examen de sangre para observar al parásito de modo directo a través del microscopio. De acuerdo a esto, se pueden observar las diferentes especies que en nuestro país son más frecuentes, como el Plasmodium falciparum o el Plasmodium vivax. No existe vacuna para prevenir la malaria que tenga una alta efectividad. Están en estudios. Existieron intentos de una vacuna pero sin resultados favorables. La prevención es importante. Evitar la picadura de mosquitos, usar repelentes contra insectos, ropa adecuada, camisa manga larga, no usar pantalones cortos o faldas, usar zapatos cerrados y tratar de no hacer actividades al aire libre, sobre todo en la noche en las zonas que pueden ser endémicas. El tratamiento de enfermedades con medicación por vía oral, pero cuando la malaria es severa hay que utilizar un tratamiento por vía endovenosa y tratar de cumplir con la medicación para no crear resistencia. Plasmodium. Existen más de 175 especies de Plasmodium, de los cuales solo 4 afectan al ser humano y causan malaria. Estas son: Plasmodium falciparum, causa la malaria terciaria maligna. Plasmodium vivax, causa más frecuente de la malaria terciana benigna. Plasmodium ovale, causa menos frecuente de la malaria terciana benigna. Plasmodium malariae, causa la malaria cuaternaria benigna. A continuación, ejemplificaremos los endoparásitos del tipo Plasmodium causantes de la malaria o paludismo y su especie más abundante, Plasmodium vivax. Introducción. La malaria representa un problema de salud pública en la región de Urabá, donde se registran tasas superiores a las del departamento de Antioquia. La carga de malaria por Plasmodium vivax es de 78.7% y poco se ha explorado su perfil en la región. Objetivo. Con el presente estudio se pretende conocer las características clínicas y de laboratorio de los pacientes hospitalizados por malaria por Plasmodium vivax en apartado. El estudio nos informa que la malaria ha definido según uno o más de los criterios clínicos, los mismos que se utilizan para los casos complicados con formas asexuadas de cualquier especie de Plasmodium en sangre y sin otra causa etiológica para sus síntomas, los cuales son malaria cerebral, anemia grave, insuficiencia renal con creatinina mayor de 3 mg/dl, en Colombia mayor de 1.5 mg/dl, hipoglucemia. En el presente estudio se pretende establecer el perfil clínico y de laboratorio de los casos de malaria por vivax, hospitalizados en el municipio de Apartado durante los años 2004 a 2007, para contribuir al conocimiento del comportamiento o de la expresión clínica de esta enfermedad en la región y orientar mejor el tratamiento y la atención médica de los mismos. Materiales y métodos. Se revisaron las historias clínicas de pacientes con malaria por vivax, que requirieron manejo hospitalario en el Hospital Antonio Roldán Betancourt, empresa social del Estado, durante los años 2004 y 2007. Resultados. Se hospitalizaron 359 pacientes con malaria por vivax, de los cuales el 23.1 se complicó por anemia grave. Algunos pacientes satisfacían varios criterios simultáneamente, incluyendo un caso de síndrome de dificultad respiratoria aguda. Los datos de laboratorio más significativos mostraron disminución de los niveles de hemoglobina, hematocrito y plaquetas, con aumento en los niveles de transaminasas y bilirrubina. Solo el 4.82% de los pacientes con materia complicada recibió tratamiento con quinina intravenosa, ninguno falleció. Conclusiones. Se destacan en este trabajo la frecuencia importante de malaria complicada por vivax, particularmente en los menores de 5 años en la región de Urabá, y la necesidad de fortalecer el conocimiento de la guía para la atención clínica integral del paciente con malaria entre el personal de salud para hacer un diagnóstico clínico correcto y ofrecer un tratamiento apropiado.